Univalle Online, de la mano de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, presenta un podcast basado en relatos, historias y cronologías del Sambo Salvito, un ladrón hecho leyenda. Capítulo 8. Bienvenidos una vez más al podcast del Sambo Salvito. Acá estamos en instalaciones de Univalle. Específicamente hoy vamos a hablar del capítulo 8 del libro Sambo Salvito. Este cuento, historia tan emblemática de la ciudad de La Paz. Y hoy, para hablar de este capítulo, de esta historia, me están acompañando dos de mis amigos y conversadores y expertos también en el tema, que es Miguel. Hola chicos, saludos a todos. Y está también Sara. Hola chicos, vamos hoy día a abordar el Sambo Salvito, el capítulo 8. Espero que lo disfruten y que se les haga también entretenido este tema. Bueno, comenzamos con este capítulo donde nos menciona cómo es La Paz de antaño. Yo hago esta pregunta a mis compañeros, mis amigos, ¿cómo era La Paz de antaño? Yo, por lo que tengo entendido, La Paz tenía sus partes que eran valle, tenía sus casonas así de estilo colonial, hasta ahora lo tenemos, ¿no? En la Sagárnaga, en la Murillo, y la parte de Miraflores, que en ese entonces no estaba tan poblada, pero sí habían casonas coloniales donde la gente en ese entonces que tenía un poco más de recursos económicos, les decían los ricos, los blancos, los mestizos. Ellos vivían en esta parte de Miraflores y así también habían terrenos comunales grandes donde la gente, los pobladores originarios también vivían. En este capítulo específicamente hablamos de Miraflores, o como lo menciona acá, el jardín también lo apodaban, porque era un lugar, digámoslo así, muy elevado en cuanto a zonas verdes. Era donde los hacendados hacían sus días de campo, entre otras actividades que ellos tenían. Sí, se menciona de que en esta parte de Miraflores antes se llamaba Potopoto, ya le cambiaron después el nombre a Miraflores. Y era una zona verde, así que habían plantaciones de maíz, de papa, plantaban también arbustos de eucalipto, pinos, era un lugar verde para un fin de semana. Hablamos de cómo era. También tenemos en cuenta de que en este capítulo específicamente hablamos de un personaje bien emblemático, un personaje en específico que, podríamos decirlo así, ayudó en varias de sus... Tal vez fugas. Fechorías se podría decir. A Sambo Salvito, a Salvador, que es Condori, que podríamos decirlo así. También él era un indígena, si no me equivoco. Sí, también. Aquí Condori era Supaya, le decían alias el Supaya porque era medio malo, medio tosco, medio bruto, hasta en la forma de hablar, creo. Tenemos en cuenta que también, como mencionaba, Supaya en el Aymara es diablo, mencionado también y haciendo un poco de rebobinación en la danza de la diablada. Está muy referida a lo que es el Supaya, los diablos. Entonces ahí podemos encontrar de cómo era, tal vez, Condori. Sí, en su carácter, como decía Fabi, Supaya también lo conocemos en las minas, ¿no? Que se hace la adoración al diablo, al tío en este caso. Y le decían algo así igual a Condori por el carácter que expresaba. Él tenía una estatura muy elevada y como los indígenas de ese entonces tenían la estatura un poco más baja, decían, él no siendo blanco o mestizo es muy alto. O sea, como que su presencia imponía más o menos. Y también en el sentido de que nos habla también que tenía un tono de voz y una forma de hablar brusca y se podría decir imponente al momento de hablar. Se podría decir de el Condori. Condori, alias Supaya, alias el diablo.
bueno, tenemos algunas referencias de cómo era él, que era una persona realmente imponente, realmente podríamos decirlo malvado, por así decirlo, que como bien sabemos ha acompañado en varias de sus fechorías a Salvador, a Sambo Salvito. Y yo creo que en parte se considera también su mano derecha en toda su vida delincuencial, por así decirlo. Pero tenemos algo también que mencionar, que en este capítulo específicamente nos habla de un niño el que fue un elemento crucial para que lo puedan atrapar a Condori. Tomemos en cuenta que el niño, como decía Fabi, toma un papel importante dentro de este capítulo y de la captura como tal de Condori, pero veámoslo desde otro punto de vista, si era o no válido que él aporte al tema de la investigación, o sea, abrir camino, se podría decir, para la captura de Condori. Creo que es una incógnita y yo pienso que hay temas o posturas diferentes en este aspecto. Bueno, hablamos de los años, qué sé yo, 70, tal vez mucho más antes, 60, 50, donde no teníamos tal vez normas o argumentos que protejan a los niños. Entonces, nuestra policía en ese entonces hacía lo que podía para poder encontrar a los delincuentes. Entonces, en este capítulo específicamente, la policía es quien busca el niño, que particularmente este niño vivía con Condori y al parecer era algo así como su hijastro. Entonces la policía lo busca para que lo ayuden a dar con Condori específicamente. Entonces podemos hablar de que este niño fue utilizado por la policía para poder encontrar a Condori, tal vez en algún momento servir como carnada, por así decirlo, para poder atrapar a Condori, porque tengamos en cuenta de que en este punto de la historia ya habían atrapado a toda la banda de Salvador, de Sambo Salvito, y el elemento que faltaba en este punto era Condori. Sí, así es. Ya los habían atrapado a todos los de la cuadrilla, y solo estaban esperando atrapar al Condori para ya después, en este caso, fusilarlos a todos por varios crímenes que habían cometido. Y sí, a la policía, yo creo que se vio un poco, tal vez por la gente misma, aprisionados de que tenemos que atraparlos sí o sí, no importa todas las medidas que tomemos. Por eso yo creo que usaron también al niño, como tú decías, Fabi, como carnada, y así fue como lo lograron atrapar. En este caso el niño, como menciona el libro, sufría varios golpes, Era maltratado. Era maltratado por Condori. Otro reflejo de su carácter también. Un punto interesante al ver de que y mencionar de que Condori era una persona, por así decirlo, nada amorosa, al ser su hijastro, lo trataba peor que a un perro, podríamos decir, entre comillas. Nace una pregunta, porque si bien al niño lo utilizan como carnada y le prometen protección la policía en su momento para que ya no sufra este tipo de agresiones por parte de Condori, ahora no está bien visto, digámoslo así, interrogar a niños, pero en ese entonces sí, pongámoslo así, que los niños de alguna u otra manera no tenían derechos, por así decirlo. Entonces, desde cada punto de vista de ustedes, ven que sea correcto interrogar y que se haya utilizado esa forma, esa manera de utilizarlo al niño para poder atrapar a Condori. Desde mi punto de vista, creo que en ese momento sí era válido. ¿Por qué? En el sentido de que tenían que buscar alternativas, o sea, la salida más factible para terminar de encontrar a Condori, porque estaba siendo realmente buscado, pero tomándolo en cuenta a la actualidad, creo que no, porque psicológicamente afectaría demasiado al menor en ese aspecto, y también inmiscuirlo en un proceso, en el tema de la investigación, yo pienso que marcaría como tal la infancia de él. Pero yo pienso que en ese momento el niño también tomó la alternativa de ayudar a los policías porque era víctima de violencia y era su salida como que una esperanza para él librarse de Condori, ya que, como mencionaron, el tema de que era maltratado de tanto psicológicamente como físicamente, porque Condori era una persona, se podría decir que bruta, pero su salida alternativa para el niño era
librarse de esa forma de Condori, yo pienso. Como que en su ingenuidad pensó que se iba a librar de él y lo iba a sacar prácticamente de su vida. Yo también creo que el niño, en este caso, cuando la policía le ofreció de que ayúdanos a atrapar a tu padrastro, y él, al darse cuenta de que su padrastro era muy violento, dijo, ya, yo les ayudo. Yo creo que le prometieron que sus condiciones iban a mejorar, más allá de que se le cumplían o no. Entonces, por eso yo creo que el niño aportó, por ver una luz en el camino de decir, ya, una vez que no esté mi padrastro, ya, tal vez mi vida sea un poco mejor, ¿no? Pero no sabemos qué pasó después. Exacto. Pasamos a lo que es, y comenzábamos con lo que es la captura de Condori. Si bien el niño fue un elemento bastante importante, ya que dio el aviso, podríamos decirlo así, a los policías cuando Condori llegó a su casa, ya que nos dice la historia de que Condori estaba en un bar, podríamos decirlo, escondido. Estaba totalmente ebrio y estaba escondido en ese bar. En un momento preciso llega a su casa y ahí es donde el niño da el aviso a la policía de que Condori estaba en su casa. Y procede la policía, podríamos decirlo así, corretearlo y atraparlo. Ahí sucede yo creo que una escena muy macabra que ahora no estaría nada bien visto en la actualidad, de que lo comienzan a atar como si fuera un animal, un toro loco, descarriado, qué sé yo. Como un animal lo comienzan a atar con sogas por sus extremidades y comienzan como si fuera un desfile desde el lugar donde estaba a llevarlo hasta lo que ahora es la Plaza Murillo, que en ese entonces tenía otra denominación. Y hacen un recorrido aproximadamente de casi 3 kilómetros, dan vueltas por calles emblemáticas de la ciudad de La Paz, lo que ahora es la ciudad de La Paz. Comienza la gente a arrojarle basura, comida, a decirle de cosas. Tengamos en cuenta que Condori había matado gente, había violado gente, había participado en todas las fechorías de Sambos Albito. Y él, muy despectivamente, menciona, no le interesaba lo que estuviera pasando, que lo hubieran atado como un animal, absolutamente nada. Algo al respecto que era, por así decirlo, una actitud, un reflejo más de su actitud imponente y sin importismo. Y pasamos directamente a lo que es esta actitud, y ahora en nuestra legislación esto lo hubieran en ese momento culparlo de lo que es participación criminal, que en nuestra norma está mencionada en el Código Penal, para hacer referencia de que todos sus delitos, si bien no estaba totalmente involucrado, era partícipe de esta asociación criminal de lo que era Sambos Albito. Entonces, por así decirlo, ¿cómo ven su actitud en cuanto a su cuando lo atraparon? Porque la actitud que tiene en ese momento es totalmente, por así decirlo, irracional, pero no le importaba más que él y le valía todo lo que había hecho. Creo que fue esa actitud prepotente al momento de su captura, pero creo yo que por su actitud no se arrepentía de los delitos que ha cometido. Y en cuanto a la actitud que tomaron en cuanto a exhibirlo por las plazas y las calles, yo pienso que fue también como que más en la sociedad, porque la sociedad yo pienso que se sintió aliviada de pensar de que ya un delincuente con tantos crímenes como la violación, el hecho de matar a las personas, ya estaba capturado. Yo pienso que fue más esa tranquilidad de las personas. Y la actitud que tomó Condori fue, o sea, ya cometí los crímenes, no puedo retractarme, no puedo retroceder el tiempo, entonces, como, ¿por qué tendría que arrepentirme? Yo pienso que es una señal más del carácter prepotente e imponente que tenía, y no tenía ese remordimiento o ese pesar que lo llevara a tal vez pedir disculpas o a como que resarcir los daños que causó, porque como tal, violó y mató a personas. Y yo pienso que
Al final él lo comprendió, pero lo tomó de la forma de, ya lo hice y no tengo por qué resarcirme en eso, más o menos. Yo creo que fue fiel a su carácter, ¿no? Es malicioso. Hasta el último momento no mostró arrepentimiento. Y cómo lo desfilaron por las calles de La Paz, yo creo que fue porque la policía quería demostrar que aquí está su policía trabajando por ustedes. Y sí, lo estamos atrapando. En ese entonces, como no había prensa, no había medios televisivos como ahora tenemos, menos redes sociales, entonces había solo el periódico. Entonces ellos querían dar una imagen de que aquí hemos atrapado al delincuente más buscado, uno de los más buscados. Entonces véanlo todos, que pueden dormir tranquilos, policía trabaja por ustedes. Un mensaje a la sociedad. Más o menos llevarse la gloria, lo logramos, más o menos. Sí, porque era, digamos así, los delincuentes más buscados en ese entonces, por la cantidad de fechorías que hacían. Bueno, vamos a dar un vuelco a la página, por así decirlo. Desde archivos ya de años atrás, tenemos en exclusiva, podríamos decirlo así, un audio, más que todo, acerca de este personaje en específico. Nos va a dar un poco de su perspectiva, quién fue Condori. Tenemos a Condori en audio, donde por temas de audio y entre otras situaciones, voy a ir relatando las preguntas que se le hicieron en su momento, pero que no fueron grabadas en su totalidad. Y vamos a tener las respuestas del mismísimo Condori, mano derecha de Sambo Salvito, esta persona tan malvada, alias el Supaya, el diablo. Entonces, vamos a entrar de una vez. Señor Condori, una vez más estamos. Las preguntas van. Ya estamos presentes acá con el señor Condori, alias el Supaya, y le pregunto, señor Condori, háblame más de su historia. ¿Dónde vivía? ¿Quiénes eran sus padres? Respecto a mis padres, no puedo hablar mucho, ni de mi madre ni de mi padre. Mi infancia fue muy dura, fue no como de cualquier niño, fue una infancia dura y pesada, y yo vivía en la ciudad de La Paz. ¿Cómo era La Paz en ese entonces? La Paz en ese entonces era una zona vacía, aledaña, muy diferente a la actualidad. Para entrar en contexto sobre su infancia, ¿qué papel tiene el abogado del Castillo en su vida? Fue un abogado que se encargó de perjudicar y arruinar mi vida. Señor Condori, ¿por qué se le conocía con el alias de Supaya? Según ellos es por cómo soy, porque Supaya significa demonio, entonces de ahí el apodo Supaya por cómo es mi personalidad, por cómo soy, por lo malévolo que la gente me consideraba. ¿Quién es el niño que vive con usted y dónde estaba la madre del pequeño? Sobre el niño, soy su padrastro, vivíamos los dos en esa casa, y sobre su madre no puedo decir mucho. Ok. ¿Por qué cree que el niño en cuestión lo delató? Era un niño inútil que no sabía hacer bien las cosas. Por eso es que yo lo pegaba, para que aprenda a hacer bien las cosas. Particularmente, ¿cómo conoció a Salvador Sea? Yo lo conocí en una cantina y con él me involucré para realizar actos de vandalismo, robos y demás. Formé parte de su cuadrilla para realizar estos actos. Cuénteme un poco más de cómo fue que lo atraparon. ¿Qué sintió en ese momento? Yo estaba llegando a mi casa después de haber salido de la cantina, después de estar bebiendo con mi chola. Y solo estaba el niño y me encontraba borracho
y ahí es donde me atraparon al llegar a mi casa. ¿Se considera usted cómplice o involucrado erróneamente de los delitos de Salvador Sea? Sí, fui parte de todo lo que tenía en mente Salvador y lo ayudaba a realizar sus actos. Tal vez se arrepiente de todos los delitos que realizó y en los cuales tuvo participación. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice, tenía conciencia de lo que estaba haciendo y todo lo que robaba, pues lo gastaba para emborracharme. Más allá de su relación de delincuencia con Sambo Salvito, tal vez solo pertenecía a su cuadrilla o al pasar del tiempo formaron tal vez una amistad. Teníamos una amistad ya que nos encontrábamos tomando todas las noches en la cantina, planeando los robos, planeando qué hacer para emborracharnos más. ¿Cuál era el motivo por el cual usted ingresó y formó parte de la cuadrilla del conocido Sambo Salvito? Porque me agradaba todas las ideas que tenía, los robos, las violaciones, las muertes que me planteaba. Y a mí me agradaba todo lo que, cómo él pensaba, todo lo que tenía en mente y era para mí lo que yo quería hacer. Ahora, ¿qué piensa usted después de todo lo sucedido? ¿Qué siente acerca de lo ocurrido? ¿Cómo se siente por lo acontecido? Y el cómo después tenemos un fin de su vida. ¿Cómo acabó usted o cómo va a acabar en el momento en que lo atrapen? Respecto a eso no me arrepiento de nada de lo que hice. Puedo sentirme alegre de todo lo que hice, tanto daño que hice a la gente. Y no me arrepiento de nada y no me voy a arrepentir de todo lo que he cometido junto a mi cuadrilla y nada. Muchas gracias, señor Condori. Volvemos a estudios con nuestros conversadores. Como han escuchado, tuvimos a Condori, una persona realmente cortante, creo yo, muy específica en cuanto a sus respuestas. ¿Cómo le escucharon ustedes? Como dices, un tanto cortante y tosco. Y pude percibir que también lo veía a Sambo Salvito, a Salvador, como su mentor. A ese nivel llegó de apreciar y amar hasta ese punto tal vez el tema de la actitud que tenía Sambo Salvito para con los demás. Y era su inspiración a seguir. Y al final como que vio cómo estaba su vida y aún así no le causó remordimiento o esas ganas de ser mejor persona o tal vez reformarse. Creo que eso salía de su opinión de vida o de su perspectiva de vida, ya que al final como que su aspiración a seguir y su gran motivación era Sambo Salvito. Yo creo que en este caso el Condori, alias el Supaya, lo admira a Sambo Salvito, a Salvador, porque recordemos que Sambo Salvito atacaba por sobre todo a los blancos, a los mestizos. Entonces mucha gente de ese entonces lo veía como el héroe de los pobres, el héroe de los afrobolivianos. Entonces él nos va a hacer justicia, él va a romper las injusticias que nos hacen los blancos. Había esclavos en ese entonces que plantaban coca, que plantaban maíz y eran tratados muy mal en ese entonces los afrobolivianos. Entonces yo creo que lo veía también así como su ejemplo, como decía Kim Sara, como su ejemplo, como su mentor. Vamos a hacerla. Él sabe lo que hace, yo también voy a ayudarlo, algo así. Y vimos que sí, no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Es un hombre un poco tosco, un poco violento, pero seguro también de lo que hace. Entonces no muestra arrepentimiento, como vemos. Tuvimos en exclusiva a Condori, una persona realmente cortante, una persona realmente, como menciona también esta historia mítica de Sambo Salvito, con mucha fuerza, yo lo escuché hasta sin importismo,
que le valía todo, no tenía arrepentimiento sobre absolutamente nada de lo que había pasado. Sus actos vandálicos no le importaban y como mencionabas bien, Sarita, era una persona que, por así decirlo, idolatraba a Salvador Sea y yo creo que hasta el punto de darle toda su confianza a Salvador, podría hacer lo que él dijera y pidiera. Una persona realmente muy... Su nombre, creo que su apodo en este caso, creo que lo dice todo, que es Supaya. Era el diablo mismo. Y qué mejor acompañante para el Sambo Salvito que el diablo. Literal. Entonces, vamos a concluir este capítulo de este podcast que estamos realizando. Tal vez con una reflexión, yo creo, importante, de que no debemos de ser, creo que debemos de comenzar a sentir más y dejar de depender un poco menos de la gente, porque por así decirlo, Condori dependía de las fechorías y de las acciones que tenía Salvador Sea. ¿Algo más? Como decías, Fabi, en el sentido de ser más empáticos con los demás y crear una perspectiva de vida particular y diferente, ya que somos seres humanos diferentes y particulares y únicos, y entender que tenemos que tener perspectivas de vida como que nos lleven a un propósito que tenga un fin bueno también, pero a la vez ser empático con los que nos rodean también en ese aspecto, y no dejarnos tal vez llevar por los que están a nuestro alrededor y no hacer nuestras las perspectivas de ellos también. Ser fieles a nosotros mismos, yo pienso. Sí, recordemos que Supaya sufrió mucho por, la estafa que le hicieron, en este caso cuando era más joven, y también por el trato que se daba en ese entonces a los indígenas y sobre todo a los afrodescendientes. Entonces él sufrió ese racismo en primera mano, esos malos tratos, por eso también formó su carácter de esa forma. Y recordemos a todos los oyentes de que las circunstancias siempre van a estar ahí, no seamos víctimas de nuestras circunstancias, sino podemos elegir ser mejores. Ser mejores cada día, yo pienso. Terminamos con eso de que podemos ser mejores cada día y no nos apeguemos a circunstancias de lo que pasa, o tal vez historias, y podríamos decirlo ahora así, traumas que nos dejan tal vez el pasado, que pueden afectar a nuestro presente. Concluimos con esto después de haber tenido una plática interesante acerca del capítulo 8 de esta historia, de este emblemático cuento muy particular de La Paz, y con una trascendencia un poco diferente, con la voz exacta de Condori, que es, yo creo que particularmente deberíamos de hacer una historia específicamente de Condori, porque es una persona que tiene mucha trascendencia y muchas cosas particulares que lo destacan en la historia. Entonces, nos vemos en otra ocasión será. Vamos a continuar con los demás capítulos y hablando acerca además de este cuento emblemático que es el Sambo Salvito. Hasta luego, chicos, y sigan escuchando la continuación de este podcast. Adiós. Adiós, chicos. Univalle Online, de la mano de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, presentó un podcast basado en relatos, historias y cronología del Sambo Salvito, un ladrón hecho leyendas. Se agradece la colaboración de Univalle Online. Equipo técnico: Josué, Andrea, Drauslava, Naideli, Michelle, Enya, Mariela y Dinora. Así también agradecemos a los licenciados: licenciado Rodrigo Loredo, licenciado Rafael Portugal, dirigido por el doctor Iván Aliaga Romero. Créditos al Grupo 8: Fabiana Calizaya Limachi, Sara Esther Mendoza, Jason Fernández y Miguel Laura.
Acabas de escuchar el 8º episodio de Sambo Salvito Podcast. Equipo de Univalle Online: Alejandra Alcoba, Adriana Gallo y Alexander Quiroga.